Llegó a esta redacción Manuel Orozco, titular del Centro de Migración y Estabilización Económica para Creative Associates, que es un centro para la implementación de programas de desarrollo a nivel mundial. Manuel, ¿cómo estás? Me da gusto tenerte en este espacio en el contexto de la visita de esta delegación de funcionarios a México y Guatemala. Me interesa tu opinión sobre el mensaje que da esta visita, primero, y segundo, que no se habla de Honduras ni de El Salvador en los mismos términos en el comunicado. Bueno, el mensaje lo que trata de resaltar es, por un lado, la importancia que refleja para la política pública y la política exterior de la administración Biden el fenómeno migratorio, que persiste independientemente de cualquier fenómeno de crisis que esté ocurriendo. En este momento refleja casi una crisis humanitaria por la magnitud del número de personas que sigue saliendo en medio de una crisis. También refleja un mensaje de urgencia que hay que abordar predominantemente las causas que dan lugar a la migración de las personas, que en este momento se presenta como un asunto casi exclusivamente de condiciones económicas, pero a nivel de precariedad bastante grande. Y bueno, en términos de por qué Guatemala predominantemente en este momento, es porque es el país con el cual Estados Unidos se siente en mejor condiciones de lidiar, dado los problemas políticos por los que están pasando los otros dos países. ¿Y qué me dices del caso de México? ¿El papel de México solo para ayudarle a contener la frontera? ¿O estamos hablando de México también expulsor ya también de mexicanos que quieren mejor irse a Estados Unidos? Correcto. Lo que está ocurriendo en términos de la migración hacia Estados Unidos es un fenómeno que tiene que ver no solamente con centroamericanos, pero también incluye mexicanos menores de edad que están saliendo del país y algunas otras poblaciones como nicaragüenses, cubanos, etcétera. Pero en el caso mexicano, lo interesante es que en el 2010 eran más de 600,000 el número de inmigrantes mexicanos que trataban de entrar a Estados Unidos. El número venía decayendo y vuelve a subir de nuevo en el 2018 con más de 150,000. A estas alturas, solamente para el primer trimestre del 2021 estamos hablando de más de 100,000 mexicanos que han sido capturados en la frontera tratando de cruzar. Entonces hay un fenómeno que se está produciendo junto con la migración de centroamericanos, especialmente de los 4 países de Centroamérica. Así que es una problemática bastante profunda porque estamos hablando, para el caso de Centroamérica, prácticamente que anualmente está saliendo el 1% de la población centroamericana cada año de manera recurrente desde el 2010. ¿Se tiene que ver esto todo el tiempo como un asunto natural, normal? Te lo pregunto por la ausencia de declaraciones públicas de las autoridades en Centroamérica desde ese lado, pero también para entender qué vienen a pedir si es que estamos hablando de atacar las causas y causas para un gobierno centroamericano que quizá no sean las mismas para un gobierno estadounidense, aunque la gente reporta, todos los centroamericanos que hemos entrevistado en los últimos días, exactamente los mismos problemas. Realmente los países de Centroamérica están un poco aturdidos sobre cómo reaccionar frente a las condiciones que imperan en sus países. Entonces el tema migratorio es importante, pero no representa la misma prioridad que representa para Estados Unidos cuando entran cientos de miles de personas. La salida de centroamericanos para muchos de estos gobiernos a veces pasa sin darse cuenta. Entonces las prioridades tienen que ver con lidiar con la situación económica de la crisis, la economía informal que se encuentra bastante deprimida, así como también lidiar con la vacuna. Entonces, aquí hay un problema de mensajes encontrados que hay que reconciliar y eso es parte del trabajo que quiere hacer el gobierno de Estados Unidos con Centroamérica, de identificar los puntos de coincidencia, por un lado, y el compromiso de colaboración, de trabajar en áreas específicas que traten de abordar, por ejemplo, una estrategia de estabilización económica en el corto plazo para detener la salida masiva de tanta gente que al mismo tiempo resuelva la recuperación económica de estos países. Las economías cayeron en más de un 5% en casi la mayoría de estos países en términos de ingreso per cápita.
Y no hemos hablado, Manuel, de lo que se está esperando en términos de fenómenos del niño, la niña y todos los que recurrentemente todos los años hacen que esta gente salga. Preguntarte, simplemente para cerrar, ¿cuál va a ser la medida de éxito de esta visita? Bueno, yo creo que la medida va a ser el compromiso que adopte, por ejemplo, Guatemala de cómo lidiar en el corto plazo con la salida masiva de guatemaltecos y también qué tipo de estrategia ellos están dispuestos a implementar con el gobierno de Estados Unidos. La administración Biden está buscando cómo cooperar con el gobierno, pero al mismo tiempo lidiar con los fuertes problemas de corrupción que existen en todos estos países. Entonces ahí está el esfuerzo de tratar de encontrar una medida que reconcilie los dos elementos, la corrupción por un lado y la crisis económica por otro lado. Y en medio de eso, como usted dice, tenemos la continuidad de los desastres que está afectando a estos países de una manera casi recurrente. Centroamérica pasa por lo menos por 2 desastres naturales cada año y uno de ellos es devastador, como es el caso del huracán ETA en Honduras y Guatemala y Nicaragua. Países que tendrían que estar también tremendamente preocupados por el calentamiento global, por todo lo que acabamos de hablar. Manuel Orozco, seguimos atentos a lo que se produzca de estos encuentros para que regreses y nos des tu perspectiva. Gracias. Gracias.